Bueno, efectivamente el feminismo ahora mismo está de moda y creo que eso es algo bueno porque se ha convertido en un movimiento de masa subversivo, ¿no? Y eso tiene un gran potencial, sin embargo también encierra peligros, porque como yo digo, el capitalismo codicia todo lo que brilla y ahora mismo el feminismo brilla, esto está de moda, entonces pues está tentado el sistema de poderlo de alguna manera integrar, ¿no? Y convertirlo pues como en una identidad más que sea comercial, o sea, que se pueda comprar y vender. Por ejemplo, el caso, ¿no?, que se declara esta presidenta de un gran banco del Estado español se declara feminista, ¿no? O todas estas campañas de Nike utilizando mucho la imagen del feminismo. Bueno, hay campañas, hay muchas, ¿no? Seguro de vidas para mujeres, que aparece la publicidad con las pinturas de guerra moradas que se han utilizado en las movilizaciones del 8 de marzo. Es decir, vemos como hay un intento de apropiación de este movimiento para integrarlo el propio sistema, como ya se hizo con los movimientos feministas en gran parte que se institucionalizaron en los años 70 y 80, o bueno, pues el movimiento asociativo gitano que conozco en primera mano, pues también de alguna manera nació con este matiz de combatividad y después fue integrado. Entonces ellos se saben bien cómo hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer para que eso no ocurra, para que efectivamente el feminismo sea el factor de ruptura que se está haciendo? Pues yo creo que hay que definir muy bien qué es feminismo y qué es situarnos, porque no cualquier cosa es feminismo. El feminismo que estamos defendiendo es la igualdad radical, universal y permanente de mujeres y hombres. Esta igualdad universal y permanente, hay que decir claramente que no cabe en este sistema socioeconómico. Es imposible que en un modelo capitalista, que por sus propias lógicas de acumulación de capital, se pueda garantizar esta igualdad material a todas las mujeres del mundo, equiparada a la de los hombres blancos, occidentales burgueses, esté garantizada para todo el mundo. No es cierto. Si de verdad queremos hablar de esta igualdad material, tenemos que posicionarnos de una forma anticapitalista y antisistema. Igualmente es imposible que exista un feminismo si no hay un antirracismo claro, porque mientras una parte de la población mundial viva despojada de los bienes materiales en pos de una tercera parte y que esto se esté justificando con discursos racistas que dicen que merecen este despojo porque están en una escala inferior de lo humano, ¿no? Esto viene a ser el racismo. Mientras esto exista, es mentira que vamos a poder conseguir la igualdad material y el acceso a los recursos de todas las mujeres de forma universal y permanente. Por esto decimos que el feminismo tiene que ser antirracista, el feminismo tiene que ser anticapitalista y antirracista, pero es que no es que tiene que ser, es que no se entiende de otra manera. Y invito a que alguien me convenza cómo podemos conseguir estos objetivos dentro de este modelo socioeconómico y dentro de este modelo de organización racial del mundo, ¿no? Yo creo que es imposible y es una contradicción en sí misma. O sea, el feminismo, yo soy de la teoría que hay un único enemigo, un único monstruo, aunque tiene muchas cabezas, lo que vengo diciendo, el monstruo de las 1000 cabezas. Aparece por muchos sitios diferentes y de muchas maneras diferentes. Aparece como un juez que te va a desahuciar de tu casa, aparece como un acto de violencia de género, aparece como un patrón que te deja de pagar 3 nóminas, aparece en forma de despido o aparece en forma de expolio y destrucción, como pueden ser en otros territorios, ¿no? Pero realmente detrás existe la misma lógica de orden social y económico. Entonces, para mí la alianza del feminismo tiene que ser junto a todas esas otras personas que son vulnerables a este mismo monstruo, aunque sea atacado por otra de las cabezas o por otra de las manifestaciones. Entonces, yo lo que abogo es por una alianza amplia desde la resistencia, desde las personas más vulnerables. Yo creo que el antirracismo y el feminismo tienen que ir de la mano, pero no solo por una cuestión de buenas intenciones o de buenismo, sino porque verdaderamente padecen el mismo problema, aunque con diferentes manifestaciones. Pero también, cuando se habla de la clase, creo que también la lucha de clase, quiero decir que el feminismo no está fuera
de la lucha por los bienes materiales, si así entendemos la lucha de clase, que habría que definir el concepto, pero si se entiende como la lucha por la conquista de los bienes materiales para el acceso a la vida digna, por supuesto que no, que el feminismo tiene que ser eso, no es que tiene que estar ahí ni aliarse con eso, que el feminismo tiene que tener eso, al fin y al cabo el feminismo pone la vida en el centro, ¿no? La vida digna en el centro. Entonces yo creo que las alianzas van por ahí. Y la alianza se va a ver en la práctica, en las luchas concretas. Esto no lo podemos teorizar porque últimamente hay un gran enfrentamiento desde la disidencia política, un enfrentamiento interno desde la disidencia política dentro del feminismo o el feminismo con otros movimientos emancipatorios o entre trabajadores migrantes y autóctonos, ¿no? Estamos viendo como hay un montón de enfrentamientos dentro, digo, de la disidencia, ya no digo con el monstruo, con los tentáculos del monstruo, con el enemigo. Yo creo, sino dentro. Esto para mí es muy peligroso y muy, aparte que desanima, a mí por lo menos me desanima mucho, me encuentro en mitad de muchas de estas batallas. Creo que además estratégicamente y tácticamente es un error absoluto. Yo lo que vengo abogando es por un diálogo, y no es buenismo, ya digo, es táctica política, un diálogo que hile estos discursos de cada una de las partes, es decir, que hile los ataques que se reciben, qué son, por qué ocurren, y buscar el nexo común que nos va a llevar al monstruo de esos ataques. Y la respuesta inmediata de cómo generamos esa alianza para mí es en el trabajo real y en el trabajo de base, en el trabajo político, en la acción política, es decir, organizarte con las otras, identificar los problemas, plantear soluciones conjuntas, más allá de las soluciones individuales que cada una podemos tener como estrategia en la vida, ponerlas en conjunto y llevarla a la acción hacia el enemigo y hacia la transformación. Cuando hablo del enemigo es un lenguaje belicista que me critican, pero creo que se entiende, ¿no? Esos intereses que están en contra de las vidas, nuestras vidas. Yo creo que ese para mí es la respuesta. Las alianzas no pueden más que pasar por lo práctico, por lo material, por las alianzas. El ejemplo de la lucha por la vivienda en el Estado español, ¿no? El ejemplo de la paz, yo creo que ha sido un ejemplo muy válido en esto. Ahí la alianza entre feminismo, migrantes, trabajadores autóctonos ha sido muy clara, porque los desahucios, estas redes amplias que se veían en todos los barrios, bueno, que se siguen viendo y en los pueblos, éramos todas y todos los afectados, las personas vulnerables. En esas alianzas yo creo que es donde, en esa realidad práctica es donde podemos ir definiendo estas alianzas. Lo mismo aplicable dentro del feminismo y todas estas disputas, yo creo que más que teorizar qué tipo de feminismo queremos o cuál es el auténtico, serían las prácticas, las conquistas de derechos reales, donde podemos ir definiendo esto es la materialidad. Yo creo que quedarnos en lo discursivo nos hace perdernos y además no es estratégico. Podríamos estar hablando de diferencia de forma infinita. Esto tengo que decir que yo no estoy diciendo que todas estas realidades diferentes tengan que homogenizarse, ni muchísimo menos. Yo creo que yo soy de las que piensa que la identidad es resistencia. Es decir, que yo me declaro gitana y como mestiza gitana, considero que mi identidad y construir desde mi identidad es resistencia, igual que considero que construir desde la identidad andaluza es resistencia, porque son identidades oprimidas. Entonces, algo de nosotras molesta al poder. Aquello que molesta de nosotras al poder es donde están las pistas para construir la máquina con la que golpear, ¿no? Con la máquina de guerra. Entonces la identidad para mí es importante y hay que mantenerla. Yo no abogo por una homogenización de nada, de ningún tipo de feminismo, ni de las comunidades racializadas que son en sí heterogéneas, ni muchísimo menos estoy abocando a ningún concepto de estos que se usan ahora como la clase o la patria para homogenizar. No hablo de ahí. Hablo desde que desde esas identidades, de las luchas planteadas de esas identidades, se dé el diálogo. Un diálogo en la práctica y en lo real, porque es que hay mucho común y tenemos que ver ese común, sin olvidar las diferencias, porque además muchas de estas diferencias, por supuesto que están jerarquizadas. Es decir, que las diferencias no es solamente tú eres rubia y yo morena, obviamente, las identidades están jerarquizadas, no es lo mismo nacer en un territorio que en otro, no es lo mismo nacer en Nigeria que en París, ni es lo mismo nacer en Madrid que en Cádiz, ¿no? Y tampoco es lo mismo nacer en un cuerpo que en otro, por supuesto que no. O sea, que aquí es cierto que hay una jerarquía, digamos, de lo que venimos llamando presión y ahí me siento cómoda con el término. Sin embargo,
aunque esto se evidencie, no puede ser un factor de ruptura, sino al contrario. O sea, evidenciar esto, lo que yo vengo manteniendo es que evidenciar estos diferentes niveles de dolor, según cómo te golpee el sistema, hay que ponerlo sobre la mesa precisamente para caminar, para hacer una estrategia común. Si se invisibilizan no puede haber estrategia común, que es lo que pues el obrerismo más tradicional ha pretendido. Yo creo que esa estrategia es errónea, entiéndaseme bien. Estoy abogando por una tercera vía, ¿vale? No me es fácil explicarlo. Eso fracasa. Precisamente para poder hacer una estrategia común hay que visibilizar los diferentes niveles de opresión. Por eso es importante que la resistencia se haga imagen y semejanza de las propias personas oprimidas, es decir, por eso es importante que nos organicemos desde las identidades oprimidas. Pero eso no puede quitar el diálogo, no puede quitar, porque además que vamos a dialogar solamente con los que están igual en la misma situación de vulnerabilidad y de opresión que nosotras. ¿Y quién mide eso? ¿Dónde está el criterio? ¿No? Pues porque es que eso llevado hasta el último extremo, podríamos quedarnos en individuos aislados, ¿no? Porque ¿quién va a medir hasta dónde doy el diálogo y hasta dónde no? ¿Dónde acaba la opresión de clase A o la opresión de clase B? Yo creo que no es bueno porque no es ganador, no es una hipótesis ganadora. Y en este momento necesitamos conquistar, necesitamos resistir, porque nos están quitando, pero necesitamos ganar, necesitamos conquistar derechos, conquistar vida digna. Y me parece que la hipótesis de los enfrentamientos desde los planos teóricos no es buena, hay que buscar esas vías comunes. Para mí las pistas van un poco por ahí, es llevarlo el feminismo es llevarlo a la realidad práctica y concreta. Es decir, el 8 de marzo tiene que ser una lucha, por supuesto, por los derechos de por los derechos de las mujeres, que suena así dicho muy convencional. Tiene que ser por la dignidad de la vida, ¿no? Y de la vida de las mujeres. Pero eso va en la práctica, o sea, eso hay una realidad práctica detrás. El 8M tiene que sumar a las mujeres que están siendo desahuciadas y se están organizando en torno a los desahucios, tienen que sumar las mujeres jornaleras que se están organizando en el campo, que vengo de Andalucía, y una de las luchas que conozco, las mujeres autóctonas andaluzas que se están organizando en contra de la maquinización excesiva del campo, que las están dejando fuera. Tienen que sumar a las mujeres migrantes que están trabajando en los Tajos, que tienen una situación aún de mayor vulnerabilidad. Es decir, tienen que apelar tiene que ser algo que sirva, que la gente sienta que es útil para su situación concreta y su lucha concreta. Tiene que ir sumando, pues las mujeres que se están quedando fuera y están perdiendo su empleo por los recortes en la ley de dependencia, pues las mujeres que se están viendo abocadas a volver a la vivienda, no poder ganarse el salario en la calle porque tienen unas cargas familiares que ahora tienen porque se recortaron aquellos derechos sociales que hacen que recaiga sobre sus hombros. El 8 de marzo tiene que convertirse en una herramienta real para estas luchas y se tiene que visibilizar así. Si no, se queda en un plano simbólico donde todo cabe, y aquí es donde vuelvo a la primera pregunta, donde brilla mucho y donde hasta Nike puede sumarse, o hasta Botín puede sumarse, ¿no? Y yo creo que eso sería un error. Tiene que ser verdaderamente una organización de luchas concretas, por conquistas materiales concretas y por reconocimiento de los simbólicos concretos. Si no cabe todo y se nos cuela todo. Esta cuestión es compleja, ¿de acuerdo? No existen respuestas a la ligera, ni podemos llevarlo a polarizar las respuestas que se den a eso, porque para mí no es algo que se solucione de un plumazo, porque estamos poniendo el dedo en la llaga en algo muy estructural. En mi opinión, claro, yo me muevo dentro de una teoría de la decolonialidad, donde se cuestiona la modernidad como paradigma occidental y blanco. Yo creo que existe una subjetividad de superioridad blanca y eso nos atraviesa a todas y a todos, incluso a las personas racializadas que vivimos en el espacio blanco. Es una sensación, es un convencimiento muy profundo. Estos son temas muy complicados porque creo que tocan estructuras muy profundas de nuestra forma de pensar. Cuestionarte esto no es cuestionarte una opinión, es cuestionarte la base sobre la que construyes esa opinión, ¿vale? Una subjetividad muy profunda. Entonces,
Eso existe una idea de la superioridad blanca, de un paradigma del bien y del mal, ¿no? Y aquí pues incluso nadie duda, sería indudable que los derechos humanos son el paradigma del bien y del mal, ¿no? Sin embargo, en otros puntos del mundo, la teoría crítica de los derechos humanos también entra a discutir que son frutos de un momento histórico, de un territorio, de una subjetividad que quizás no sea compartida por el mundo entero. Esta idea nada más ya rechina muchísimo y nos saltan todas las alarmas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos muy claro nuestra idea de la moral, de la ética, del bien y del mal, aquí en el cerebelo, ¿no? Entonces, cuando las feministas blancas, bien intencionadas, hacen este llamamiento a la inclusión de las feministas racializadas, que incluso yo hablo de estas alianzas, de esta escucha, no puede evitarse hacerse desde este paradigma de superioridad de la mentalidad blanca, de subjetividad, la mentalidad. Creo que la palabra mentalidad es más de andar por casa y significa lo mismo, lo entiende más gente. De esta mentalidad. No puede evitarse hacer porque es algo muy intrínseco. Creo que el propio hecho de cuestionarlo ya empieza este diálogo al que yo estoy abogando. El propio hecho de cuestionarse, oye, que quizá mi criterio del bien y del mal, de cómo hay que hacerse la lucha, de lo que es una acción, de lo que no es una acción, de lo que es una manifestación, de lo que es antisistema, de lo que no es antisistema, también está pasando por un paradigma del sistema. Mi propia definición de lo que es antisistema y cómo hay que ser antisistema, en este caso feminista, también está pasando por una lógica europea, occidental y blanca. El hecho mismo, no sé si es deconstruible, porque esto son a niveles psicológicos muy profundos. Lo que sí creo que al menos el hecho de cuestionarlo, ¿no? ya en la disposición para la escucha y el diálogo cambia. Y que quizás no eres tú, feminista racializada, la que tienes que venir a mi movimiento, o sujetar mi pancarta, o levantar mi lema, sino que tenemos que hacer algo donde las dos veamos que nos está defendiendo el mismo lema, ¿no? Y no va a ser fácil, ya digo que esto es una cuestión yo siempre digo que esto es una cuestión de paciencia, de diálogo, que además no estamos en los mismos niveles, que el sufrimiento en algunos lados es mucho más duro, y a la gente que tiene más sufrimiento porque está en un nivel inferior de la escala humana, está inferiorizada en la escala humana, yo le requiero menos paciencia que al que está en una escala superior, así de claro. Lo digo abiertamente, esto no es paternalismo ni buenismo, es cada uno según sus necesidades, cada uno según sus posibilidades, es marxismo del más básico. No obstante, yo llamo al diálogo a todas las partes, ¿eh? No estoy perdonando a nadie. Todo el mundo tiene que sentarse aquí, hacer este diálogo coral, ¿no? Esta escucha, para plantear las formas de salir de esto, porque es que va la vida en esto, ¿eh? No lo podemos dejar para mañana, va la vida y además a pasos agigantados. Y este diálogo transnacional, transracial, lo vamos a tener que plantear. Y quizá los que estemos más en el paradigma blanco tendremos que empezar a cuestionarlo, y no es fácil, para nadie.